Muy buenas tardes a todos y me gustaría comentar respecto de este tema de prescripción y caducidad, en el cual pues algunas veces existen dudas respecto a cuándo se actualiza una figura o la otra, ¿no? Para empezar, respecto a la prescripción y caducidad en materia fiscal, hablando, por ejemplo, de autoridades del SAT, por ejemplo, del Servicio de Administración Tributaria, bueno, pues se regula propiamente el fiscal de la Federación. Sin embargo, hay leyes como la ley del Instituto del Infonavit, en la cual se prevé los plazos de caducidad específicos, o algunas otras leyes especiales de algunas contribuciones donde prevén ciertas caducidades, o incluso en procedimientos. A comentar principalmente respecto a la prescripción y caducidad prevista en el Código Fiscal de la Federación, la cual está contemplada, como ustedes bien lo saben, la prescripción en el 146 del Código Fiscal de la Federación, y la caducidad en el 56, si mal no recuerdo, del código, del mismo Código Fiscal de la Federación. Me gustaría, perdón, 56, no 46, me gustaría iniciar a lo mejor por perdóname, estoy bien confundido, el 67. Me gustaría iniciar propiamente hablando de la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Fue una confusión, pero prescripción 146, caducidad 67, y cuando no se da la prescripción propiamente y la caducidad. Respecto a la caducidad, ¿qué se refiere? Es la extinción de las facultades de las autoridades fiscales para poder llevar a cabo la determinación de las contribuciones. Para mí, la caducidad, en sentido muy personal, es como una incompetencia por razón de tiempo de la autoridad. Es una incompetencia temporal de las autoridades fiscales, de cierta forma. El artículo 67, el primer párrafo, dispone claramente que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus disposiciones fiscales se extinguen en el plazo de 5 años, contados a partir del día siguiente en aquel en que, y ya hay diferentes hipótesis. Entonces, ¿cuál es la primera distinción entre la prescripción y la caducidad que podríamos tomar? Una, la caducidad es la extinción de las facultades por el transcurso del tiempo. Es decir, que la autoridad ya deja de tener facultades para llevar a cabo determinada actuación por el tiempo. Esa es la caducidad. A diferencia de la prescripción, que la prescripción es el poder tener de cierta forma la liberación de una obligación o dejar de tener derecho a exigir el pago, en su caso, de alguna contribución por parte de la autoridad por igualmente el transcurso del tiempo. Es decir, es la forma en la cual se puede extinguir una obligación, que en este caso es el pago de un crédito, por haber transcurrido el tiempo sin que la autoridad no lo haya efectuado. A manera de ejemplo, pondría, tú presentaste tus declaraciones oportunamente y la autoridad te quiere revisar un ejercicio que tú tuviste del año 2000. Ahorita ya es 2015. Si la autoridad te inicia facultades de comprobación por cualquier cosa y te llega a determinar algún crédito fiscal, en contra de esa determinación tú podrías alegar la caducidad de las facultades de la autoridad. ¿Por qué? Porque te quiere o te revisó un crédito fiscal que es del 2005, ahorita en el 2015, o en el 2004 era el crédito y ahorita en el 2015 te lo quiere determinar. Ahí se adecua la hipótesis de la caducidad. ¿Por qué? Porque por el transcurso al haber pasado ya determinado tiempo, en su caso 5 años, si es que ustedes presentaron su obligación debidamente y todo, te está tratando de determinar algún crédito fiscal respecto de un periodo en el cual ya la autoridad ya no tenía facultades por haber transcurrido el tiempo de podértelo determinar. A diferencia de la prescripción. En la prescripción te pudieron haber determinado un crédito fiscal, supongamos, en el año igual 2005, pero ahí ya te determinaron el crédito. Y ahorita te quieren venir a cobrar en el 2015
ahí operaría la figura de la prescripción. ¿Por qué? Porque ya la facultad de la autoridad para determinar un crédito ya se llevó a cabo en el 2005 y ya transcurrieron 5 años, más de 5 años, es decir, 10 años, en los cuales la autoridad pudo haber hecho exigible ese crédito y no lo hizo. Entonces, por el simple transcurso del tiempo, ese crédito fiscal se extingue. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo sin que la autoridad llevara a cabo las facultades. No sé si me llegué a explicar un poquito, porque luego sí se llegan a confundir estas figuras propiamente. Ahora, existen muchas dudas también en cuanto al plazo. Es muy bien sabido y generalmente todos ya tenemos en cuenta que el plazo de las autoridades, ya sé que para caducidad o prescripción es de 5 años. Pero ojo, eso es la regla general. Es decir, por regla general, a los 5 años, ya sea que caduquen las facultades de la autoridad para llevar a cabo una determinación de contribuciones, o prescribe, es decir, se extinguen los créditos fiscales que pudieron haber sido exigibles por la autoridad y que durante ese transcurso de 5 años no se cortaron. Esa es la regla general, pero no quiere decir que en todo momento aplique esa regla de 5 años. Y por eso es muy importante analizar el contenido íntegro respecto a los cuales se señala dos figuras importantes. Cuando la caducidad se computa por caducidad de prescripción, ¿no? Por cuanto hace 5 años, cuántos son 10 años, que también se prevé, y también es muy importante conocer la diferencia entre lo que es la interrupción del plazo y la suspensión del plazo, que no es lo mismo. Y luego también se llevan a confundir esos términos, se oyen muy similares como que interrupción, suspensión, pero jurídicamente tienen elementos y tienen consideraciones y situaciones que generan totalmente diferentes una de la otra. Empiezo por la caducidad. La caducidad, como bien lo señala el artículo 67 del Código, pues se extinguen las facultades de la autoridad en el plazo de 5 años para efectos de la determinación de créditos. Contados, este plazo de 5 años es al día siguiente de que se haya presentado la declaración del ejercicio, cuando se tenga la obligación de hacerlo. Y cuando se trata de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computa a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información correspondiente. Eso es propiamente el plazo de los 5 años. También 5 años a partir de cuando se presentó o debió haberse presentado alguna declaración o aviso que corresponda a alguna contribución que no se calcule por ejercicios, o a partir de que se causaran las contribuciones cuando no existe obligación de pagarlas mediante declaración. También, si se hubiera cometido una infracción a las disposiciones, pero la infracción fuese de carácter continuo o continuado, corre a partir de que se hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho respectivamente. Es decir, en tratándose de infracciones que puedan, que no se hayan concluido, la infracción no se haya actualizado en su totalidad la infracción en determinado momento, sino que por el tipo de actividad que se efectúa, va siguiéndose, pues a partir de que cesen los efectos que genera esa acción es cuando se empieza a computar el plazo. Y cuando se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada en un plazo que no sea de 4 meses, contados a partir del día siguiente a la exigibilidad de las fianzas a favor de la Federación, constituidas para garantizar el interés fiscal. Ahora, el plazo por regla general de caducidad es de 5 años. Perdón, interrumpo, hay una pregunta ahí que nos hace Jorge Arturo, que dice, aparte de los plazos del Código Fiscal de la Federación, hay que atender los plazos del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades de Mercantización que debe conservarse y que la autoridad puede solicitarse exhibida. ¿Son obligaciones o son cuestiones diferentes? En materia mercantil o en materia de sociedades mercantiles se establece cierta obligación, pero precisamente para que se conserve esa documentación para efectos, para los efectos hacia terceros o hacia sociedades que tengan, pero en esas materias, ya sea en mercantil o en otras materias. Sin embargo, en materia fiscal, pues se debe de conservar la información en los términos que dice precisamente este Código Fiscal de la Federación, tributado únicamente para esos efectos. Es decir, si a lo mejor y tú no conservas la información, alguna documentación que dice tienes hasta 5 años para conservarla en materia fiscal y tú no la cumples, porque a lo mejor en una disposición mercantil dice que a lo mejor en 3 años tienes máximo para conservar esa documentación,
sí te va a surtir efectos la materia fiscal, quien te la está requiriendo. Es decir, cada materia rige sus plazos propiamente para las consecuencias y para las cuestiones de derecho y de obligaciones que se tengan respecto a cada materia. En materia fiscal son 5 o 10 años la exhibición de la mercancía, y para otras materias pues hay diferentes plazos, ¿no? Hay algunos plazos en los cuales pues, la debes de conservar incluso todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en algunos asuntos de propiedad intelectual, muy contados. Pero sí, la documentación sí se tiene que conservar, que es un tema diferente, pero sí, generalmente son 5 años, muy pocas cosas, pero la mayoría de las veces son 10 años, ¿no? La conservación de la documentación, por las características. Regresando un poquito al tema, igual cualquier pregunta, por favor, aquí por el chat me la pueden hacer y con mucho gusto nos puedo apoyar. La caducidad, el plazo, si bien en regla general o por regla general el plazo de la caducidad es de 5 años, existen algunos casos en los cuales este plazo se amplía a 10 años. Y aquí lo señala claramente, el plazo se amplía a 10 años cuando el contribuyente no presente su solicitud al RFC, es decir, no esté dado de alta en el RFC, o no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo establecido en este código. Cuando no la conserva en el plazo establecido, la caducidad se amplía hasta 10 años. ¿Por qué? Porque generalmente se dice que 5 años se tiene que conservar la información y por eso se amplía. Así como por ejercicios en los que no presente alguna declaración del ejercicio. Esto estando obligado a presentarlas o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto al impuesto de valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios solicite en dicha declaración. En este último caso, el plazo de 10 años se computará a partir de la declaración señalada. Ojo, este es muy importante. Hay muchas veces en las cuales a determinados contribuyentes les llega una visita de, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, IVA de enero del 2006. Les llega la revisión ahorita, de enero del 2006. Y dicen, oye, pues este asunto está ganado, no hay problema. Si bien no presentamos la declaración, no se pagó nunca la contribución de ese periodo de IVA de enero de 2006, pues es lógico que ahorita para el 2015, para junio del 2015 ya caducaron las facultades de la autoridad. Ya ese crédito ya, si me lo llegan a determinar, es fácil que se gane porque ya se facturó, no habiendo presentado esa declaración. Gran error, ¿por qué? Porque no encuadra ahí la regla general de los 5 años, sino que serían de 10 años. ¿Por qué? Porque el contribuyente nunca presentó su declaración. Entonces, cuando no se presente la declaración, no se computa el plazo pues de esos 5 años, sino que de 10 años es cuando se tiene que presentar. Y por eso es muy claro el 67, que dice que los 5 años es a partir de que se presente la declaración. Si no se presenta la declaración, pues van a ser 10 años los que cuenta la autoridad para poder determinar créditos fiscales. Igual, también se advierte que se amplía también, incluso aquí mismo lo señala, que cuando posteriormente el contribuyente de manera espontánea, es decir, sin que haya sido detectada por la autoridad, presenta la declaración omitida, cuando no les ha requerido, el plazo va a ser de 5 años, sin en ningún caso este plazo de 5 años, sumando al tiempo transcurrido entre la fecha que debió presentarse la declaración omitida y la fecha que se presentó espontáneamente, exceda de 10 años. Y por eso aquí habla que las declaraciones del ejercicio no comprenden las declaraciones de pagos provisionales. Hablamos por eso de ejercicios definitivos, por eso puse el ejemplo de ello. Cuando hay responsabilidad solidaria, el plazo es de 5 años a partir de que la garantía del interés fiscal haya resultado insuficiente. Recordemos que puede ser que exista alguna determinación de crédito para alguna persona moral, esta no se cuenten con bienes suficientes o la garantía de la empresa no cuenta bienes suficientes, y la autoridad luego se tarda muchísimo en determinar, ahí ojo, la autoridad tiene 5 años, pero 5 años contados a partir de cuándo, a partir de que le determinaron el crédito originalmente a la persona moral y no a los socios o a los responsables solidarios, no, sino 5 años a partir de que la garantía del interés fiscal que se le haya dado al deudor, al responsable directo, no haya sido suficiente. A partir de ahí se empieza a efectuar el cómputo de los 5 años. Ese es propiamente lo de los plazos de 5 y 10 años. Y ahí me gustaría comentar algunas cuestiones
respecto a algunas contribuciones en las que hemos tenido algunos criterios, pues ya se podrían advertir, pero que luego las autoridades tratan de confundir cuando presentamos las demandas, ¿no?, en contra de ellos. Un ejemplo es el impuesto sobre tenencia, que anteriormente era un impuesto federal. Supongamos de las contribuciones de 2006, 2007, 2008, de todos esos ejercicios 2009, muchas veces, o a lo menos eso pasa en el estado de Veracruz, y me imagino que en algunos otros lugares pasa, en el portal existen adeudos que dicen, oye, tú debes tal cantidad, e incluso en esos adeudos, pues muchas veces no se señala si ya fueron determinados o si no fueron determinados. Llegan los contribuyentes, solicitan la prescripción y o caducidad a lo mejor de esos créditos, porque ojo, ahí pues a la autoridad ya incluso hay criterios para tribunales, órganos jurisdiccionales en los cuales pues ya se les obligue, que más al rato lo vamos a ver, a los tribunales señalar que independientemente de que si sea, supongamos, caducidad y el contribuyente alega prescripción, esas cuestiones son de estudio oficioso y por lo tanto, sin importar si tú lo refieras como caducidad o prescripción, el tribunal está obligado a efectuar el análisis y a determinar si existe la caducidad o prescripción. ¿Por qué? Porque son temas que incluso se analizan de oficio. Pero supongamos, en tenencia y uso de vehículos, cuando existe, a lo mejor tú checas en el portal de internet y ves que tú tienes esos adeudos. La autoridad nunca te ha molestado respecto de eso, pero a lo mejor te puede meter en buró o X o Y, pero nunca te ha efectuado ningún cobro ni nada. Tú vas y solicitas la prescripción o caducidad. Nosotros nos hemos topado con que algunas autoridades estatales resuelven y dicen, oye, mijito, pues sabes que tú solicitas la prescripción, pero pues no se actualiza la hipótesis de tu prescripción. ¿Y por qué? Porque pues aquí en todo caso sería caducidad, porque yo nunca te he determinado ningún crédito, supongamos. Se va con la finta a lo mejor el contribuyente porque pues él ve los cobros en internet, pero pues en la página señala que no son precisamente determinaciones, que es información nada más que se tiene. Y le dice la autoridad, bueno, pero pues es caducidad, en su caso la figura, pero no te aplica. ¿Por qué? Porque tú tienes, o nosotros tenemos esta situación de 10 años. El plazo que tú tenías de la caducidad se amplió por 10 años porque tú no presentaste pues, los pagos de lo mismo, no presentaste las declaraciones de pago de esa contribución de impuestos sobre tenencia de FDEC. Ahí cuando a nosotros nos llegó esa resolución, pues lógicamente la controvertimos. ¿Por qué? Y el tribunal nos dio la razón. Y ahí les va el sentido por el cual nosotros consideramos que es incorrecta la apreciación de la autoridad. Una, el plazo en general es de 5 años, el de caducidad, para determinar créditos fiscales. Sin embargo, el crédito se puede ampliar, es decir, ese plazo se puede ampliar a 10 años. ¿Cuándo se empieza ese año? Cuando el contribuyente no haya presentado que no se haya presentado su solicitud al RFC, otra, no lleve contabilidad o no la conserve, y así cuando por esos ejercicios no presente alguna declaración del ejercicio. Analizando nosotros, esto es en el Código Fiscal de la Federación, pero yéndonos a la legislación especial, que en este caso es la ley de impuestos sobre tenencia, que ya está abrogada, o uso de vehículos, claramente en ninguna parte de esa ley se establece como obligación para los contribuyentes el presentar alguna declaración. Es decir, para el pago de esa contribución, para el pago de ese impuesto, no tienes que presentar ninguna declaración, sino que se hace mediante un formato de pago, que lo haces, es decir, un pago automático. Existe un cálculo para la determinación, la autoridad te efectúa el cálculo, te da el formato de pago como en el OBC y tú efectúas un pago, pero en ningún apartado de la ley te habla respecto a presentación de alguna obligación de presentar una declaración. Entonces, por lo tanto, por esa cuadre no encuadra. La otra situación, respecto a lo de la solicitud del registro federal de contribuyentes. En la misma ley te señala que no estás obligado ni a llevar contabilidad, lógicamente, porque no te habla nada de eso en la ley, ni que estés obligado al DFC. Incluso hay un apartado en la ley de tenencias en el cual dice que pues, si no te estás dado de alta, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el objeto de la contribución propiamente era pues, la tenencia o el uso de los vehículos.
más no propiamente la actividad económica que desarrollas como cualquier otro impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta o la realización de alguna actividad o de la creación de algún bien o servicio, tratándose de impuesto indirecto como el IVA, por ejemplo. Entonces, como no se cumplen ninguna de estas hipótesis que tenían que generar que el contribuyente en lugar de 5 años se fueran a 10 años, pues se tenía que haber conservado el plazo de los 5 años y por lo tanto ahí se actualizaba la caducidad. Y ojo, ¿por qué con mayor razón se actualizaba la caducidad? Incluso sosteniendo el mismo criterio que nos dio la autoridad. La autoridad decía que ellos nunca habían determinado ninguna determinación de crédito, perdón, baja redundancia, nunca habían emitido ninguna determinación del crédito. Entonces, si no emiten ninguna determinación del crédito, pues ello implica que, pues que tienen razón, que se tendría que efectuar el cómputo de la caducidad, es decir, de verificar si con el transcurso del tiempo se extinguieron las facultades de la autoridad para determinar alguna contribución o aprovechamiento omitidos, los accesorios correspondientes, que encuadren el 67. Entonces, por esa afirmación que la autoridad señaló en su resolución, pues ya ni siquiera nos vamos a la prescripción, pues nos vamos a la caducidad propiamente, porque decimos, oye, pues efectivamente, si tú dices que no emitiste ninguna, pues tenemos que atender la caducidad, pero ese plazo de 10 años que nos estás diciendo no aplica en este caso porque no aplica ninguna de esas hipótesis a las que se efectúa. Ahora, otra cuestión que quería hablar, ya son 5:30, propiamente era la diferencia entre la suspensión de plazos y la interrupción de plazos. La suspensión de plazos, algo muy fácil o como yo lo difiero, principalmente en la suspensión severa. Suspensión de plazos es que se le pone pausa. Es como cuando ves una película, le pones pausa a la película, se queda en el momento en el que tú te quedaste, en los minutos, segundos en que te quedaste, y ya cuando se acaba el motivo que originó esa suspensión, pues supongamos que le vuelves a aplicar pausa y continúa. Sigue a partir del tiempo en el momento o del momento en el cual te quedaste. Eso es la suspensión de plazos. Aquí en la suspensión de plazos es, supongamos, van transcurriendo 3 años, un día. Y al día 2, después de esos 3 años, presentas un medio de defensa, que es una causa de suspensión, en el cual, supongamos, para que te den la suspensión de la ejecución de actos, presentas el medio de defensa solicitando suspensión y te los dan. A partir de que presentas el medio de defensa, se pone pausa. Es decir, te quedaste en 3 años, 2 días. Cuando ya se concluye en definitivo el medio de defensa, se quita la pausa. Entonces ya el cómputo sigue como 3 años, 3 días, 3 años, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la suspensión de plazos. A diferencia de la interrupción del plazo. La interrupción del plazo, ¿qué es? Cuando se interrumpe un plazo, quiere decir que se reinicia el cómputo que tú tenías, se reinicia el plazo que tú tenías. Es decir, tú llevas 4 años, 6 meses, supongamos, porque la interrupción se da más en la prescripción de créditos, tienes 4 años, 6 meses sin que la autoridad te haya efectuado alguna gestión de cobro para poder hacer efectivo un crédito que te determinó. Ya casi dices, no, pues ya casi me salvé, ¿no? Y 4 años, 6 meses, un día, llega un mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo, se lleva a cabo. Ese es el procedimiento de ejecución, procedimiento administrativo de ejecución. A partir del momento en que esa gestión de cobro se hizo de conocimiento tuya, a partir de ese momento se interrumpe el plazo. Quiere decir, al interrumpirse el plazo se vuelve a iniciar el cómputo del plazo. Es decir, llevabas 4 años, 6 meses, un día, te lleva ese, reinicia otra vez. Es como si tú a tu videocasetera le pusieras stop y otra vez play. Es decir, que te vuelves a comenzar con el plazo de los 5 años que se tenía. Entonces, eso sí es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque luego las personas pueden señalar, oye, sí, pues me llevó a lo mejor alguna gestión de cobro, yo lo controvertí, esto y el otro, se anuló o lo que fuera y ya no cuenta por precisamente esa situación. Y el plazo lo pueden tomar como si fuera una suspensión de plazo, no como una interrupción de plazo en favor de ellos. Y ahí pues no cuenta. No obstante ello, ahorita que comentaba de las impugnaciones, cuando se controvierte alguna gestión de cobro y se le da la nulidad lisa y llana, hay tesis en las cuales dicen que esos procedimientos no se cuentan para efectos del cómputo de la prescripción, es decir, hacen como si no hubieran existido y por lo tanto sigue corriendo el proceso de la prescripción. Y esos son tesis muy interesantes para que las tengan en cuenta. Ahora, volviendo con lo de la caducidad.
La suspensión de plazos que se prevé aquí dice que el plazo señalado en ese artículo no está sujeto a interrupción. Ojo, aquí dice no está sujeto a interrupción el plazo de la caducidad de las facultades. Es decir, aquí no se puede, hablando de la caducidad, interrumpir ese plazo, solo suspender. Y la suspensión solo se efectuará cuando se ejerzan o solo entrará o se utilizará cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, a la que se refieren las fracciones 2, 3, 4 y 9 del 42 del Código, cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio, o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En esos casos es cuando se suspende precisamente se suspende este plazo. Ojo, cuando las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades porque el contribuyente desocupó el domicilio fiscal, o cuando señaló de manera incorrecta el domicilio fiscal, el cómputo del plazo se reinicia a partir de la fecha en que se localiza al contribuyente. Ojo, aquí dice, no está sujeto a interrupción y solo se suspenderá cuando se ejerzan facultades de comprobación, da todos los ejemplos de suspensión del plazo, ¿no? Porque dice, no se interrumpe, pero aquí dice esta parte, que es algo como contradictorio, pero bueno, lo señala, que dice, en estos dos últimos casos, es decir, cuando se desocupe el domicilio fiscal sin presentar el aviso o cuando se hubiera señalado de manera incorrecta un domicilio fiscal, el plazo, el cómputo del plazo de la caducidad se reinicia a partir de la fecha en que se localice al contribuyente. Es decir, recordemos, no hay interrupción de plazo. Tú vas a reiniciarlo cuando localices al contribuyente, se lleve el tiempo que se lleve para efectos de que localice el contribuyente. Y además, el plazo que se hace referencia a este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo hasta que termine la huelga, y en el de fallecimiento del contribuyente, hasta que se designe un representante legal de la sucesión. Y también se suspende el plazo que se refiere al artículo respecto a la sociedad que tenía carácter integradora, calcule el resultado fiscal en términos de la ley de impuesto sobre la renta, cuando las autoridades ejercen su facultad de comprobación respecto a algunas sociedades que tengan el carácter de integrada, dicha sociedad integradora. Son ya casos más específicos. Una pregunta muy clara. Saludos, Héctor. ¿Cómo se comprueba que el contribuyente está desaparecido por haber desocupado el domicilio fiscal? Muchas veces el contribuyente ahí está sin cambio alguno. Eso es algo muy importante y es lo que generalmente es materia en los litigios que se llevan a cabo, incluso en las quejas que nosotros llevamos en la PRODECON. Ojo, la circunstanciación, cuando ellos llevan a cabo o quieren iniciar facultades de comprobación y no encuentran al contribuyente, déjate, no por ejercer facultades de comprobación porque eso suspende, sino a lo mejor quieran efectuar una determinación, se la notifican y no lo encuentran al contribuyente o no tienen elementos para hacerlo, levantan un informe de un asunto no diligenciado o un acta de no localización en el cual explican precisamente qué elementos tuvieron el ejecutor en su caso, conoció o verificó para efectos de poder llegar a determinar esa situación. Es decir, la primera, que haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente. Bueno, checan en su base de datos, dicen, sigue el mismo domicilio fiscal, pero va el ejecutor, se entrevista con la persona que está ahí, a lo mejor ya hasta acredita que es el domicilio y que desconoce a la persona que está buscando, no obstante que está el domicilio ahí. Ahí tiene mucho que ver la circunstanciación que se lleve a cabo. U otros casos, cuando señala de manera incorrecta el domicilio, y eso ha pasado algunas veces, lo pusieron porque había contribuyentes que señalaban, mi domicilio fiscal está en Ruiz Cortines, número 1000, ¿no? De Alvarado, Veracruz. Y ven Alvarado y pues no existe esa calle de Ruiz Cortines, ¿no? O a lo mejor existe la calle, pero pues el número 1000 que correspondería en sí, pues es un lote baldío, ¿no? Que no encuentran al contribuyente y pues realmente no tiene un domicilio ahí como tal. Ahí en esos casos pues se puede llegar a acreditar esa situación, pero lo importante ahí es precisamente ver la circunstanciación de hechos. ¿Por qué? Generalmente cuando existen asuntos o documentos o actas de asuntos no diligenciados, que recordemos que ahí la autoridad fiscal, el ejecutor que lleva a cabo eso, los actos que ellos llevan, si bien no tienen fe pública, sí tienen una presunción de validez.
una presunción de legalidad de los actos, por ser actos de autoridad. Entonces, ahí depende mucho precisamente la circunstanciación que ellos lleven a cabo para lograr advertir si se logra actualizar esa hipótesis. ¿Por qué? Hay muchas actas de asuntos no diligenciados que hemos visto que dicen, me apersoné en el domicilio señalado, en el cual coincide con la nomenclatura y el número buscado, a lo cual toco la puerta y sale una persona que se dice llamar Conchita, la cual me dice que no es el contribuyente. Y por lo tanto lo tengo como no localizado, no. ¿Por qué? Porque ahí en ningún momento hay elementos suficientes que permitan decir que no está localizado. O ponemos otro ejemplo, que yo creo que es el más común. Acudí los días 1, 2 y 3 a las 10, 11 y 12, ¿no? Supongamos, de la tarde. Toqué varias veces a la puerta y nadie me atendió. Veo basura en el patio, en la calle igual veo basura y el lugar pues aparece deshabitado o se encuentra a lo mejor desocupado. No hay vecinos o nadie me puede decir nada o le pregunto a una vecina y me dice que tiene algunos días que no ha visto a los contribuyentes. Por lo tanto, lo tengo como no localizado. Pues, ojo, o sea, eso incluso no es una circunstancia suficiente para decir que está no localizado. Y pasó a un contribuyente, me acuerdo con una devolución, que dice, oye, pues yo me fui de vacaciones, me fui 15 días de vacaciones, pues lógico que tenía que haber basura en la calle si nadie la recoge, mi casa está cerrada porque me fui de vacaciones, porque cuando la autoridad a lo mejor me quiso buscar, pues no me encontraba, pero eso no quiere decir que no esté en mi domicilio. O muchas veces hay contribuyentes que están todo el día fuera y pues realmente casi no pueden estar en los mismos horarios que va la autoridad, pues en el domicilio fiscal, ¿no? Para esperar a los contribuyentes. Entonces, cuando existen esas constancias, pues sí se pueden tener elementos suficientes para echarlas abajo y de esa manera, pues que se advierta la caducidad de las facultades o de la prescripción. Entonces, recordemos, la suspensión, la caducidad es la extinción de las facultades de la autoridad para poder determinar un crédito fiscal. Es decir, esta se configura por el transcurso del tiempo para impedirle a la autoridad, cuando ya pasó el plazo con el que la autoridad contaba para efectuar la determinación, para que efectivamente pueda llevar a cabo esa liquidación o determinación de créditos, ¿no? Y ojo, este es muy importante. El antepenúltimo párrafo, el 67, dice, bueno, leo el anterior, dice, el plazo de caducidad que se suspenda con motivo de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluye el plazo que establece el 50 de este código para emitirlo. De no emitirse la resolución, pues se entenderá que no hubo suspensión. En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de 10 años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad de las oficinas de las autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad no podrá exceder de 6 años con 6 meses o de 7 años según corresponda. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Porque son 5 años lo de la caducidad, pero supongamos que el último día, antes de que se vaya la caducidad, de que se extinga la obligación de la autoridad para determinar, presentan presentan la orden de visita para iniciar las facultades de comprobación. Recordemos que las facultades de comprobación es 1 año para llevar a cabo las facultades de comprobación y 6 meses para emitir la liquidación correspondiente. Entonces es año y medio, año 6 meses. Entonces, y en algunos casos se puede extender el plazo 6 meses más conforme a las facultades de comprobación para llevar a cabo la revisión. Entonces, por eso se extiende 6 años con 6 meses o 7 años según corresponde esa situación, ¿no? Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos no se extinguirán conforme a ese artículo. Es decir, aquí están precisando claramente que las cuestiones de índole penal difieren totalmente o son cuestiones diferentes a las cuestiones de índole fiscal, propiamente. Eso es la caducidad. Hablando de prescripción, a lo mejor me voy un poquito más rápido por cuestión de tiempo. En tratándose de la prescripción,
La prescripción, como ya lo comentábamos, es la extinción de una obligación que se tenga, es decir, del pago de un crédito por el transcurso del tiempo. A partir de este plazo, por regla general, es de 5 años y se empieza a computar a partir de que el crédito se hace legalmente exigible. Aquí se opera la interrupción del plazo, a diferencia de la caducidad, y la interrupción del plazo se lleva a cabo, es decir, cuando es como el stop en los videos, la interrupción del plazo se lleva a cabo por varias razones. Una, cuando el contribuyente, que es la más común, no esté, aquí hay dos hipótesis, la suspensión o la interrupción del plazo, ¿no? Este plazo de los 5 años, por regla general, se interrumpe cuando por cada gestión de cobro, pero no nada más que exista la gestión de cobro, sino que esa gestión de cobro tiene que ser notificada al acreedor o tiene que ser notificada al deudor o en su caso hecha de su conocimiento. Es decir, que lleguen a su casa, que se notifique, que se lleve a cabo esa diligencia de gestión de cobro, aunque no sea directamente entendida con el deudor, bueno, pues que sí se le tenga elementos suficientes para tener la certeza de que sí se le dio a conocer esa gestión de cobro. O por el reconocimiento también que haga del adeudo el deudor. Puede ser que el contribuyente le haya determinado algún crédito y de esa determinación de crédito pues se tenga que tener un reconocimiento de esa situación. Ahí, por ese reconocimiento que haga, ya sea explícito o tácito, interrumpe ese plazo, es decir, que hace que se reinicie otra vez en los 5 años, ¿no? También es importante lo que dice aquí, ¿qué se considera gestión de cobro? Gestión de cobro es cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Siempre que este procedimiento de autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución se haga del conocimiento del deudor. Si lleva a cabo algún procedimiento administrativo de ejecución y no se le hizo del conocimiento al contribuyente, pues no puede interrumpir el plazo, ¿no? Hay veces que llevan a cabo el procedimiento administrativo de ejecución por estrados. Sí, y pueden alegar, oye, pero es que nunca se me hizo el conocimiento a mí porque lo llevaron por estrados. Ok, habría que ver si el procedimiento que efectuaron por estrados fue legalmente efectuado, es decir, cumplió con todos los requisitos que la ley establece precisamente para llevar a cabo ese cercioramiento, ¿no? Entonces, por lo mismo, es muy importante que se cumpla con eso, con ese cumplimiento, de tener la debida circunstanciación para efecto de que lo quieran tomar, ¿no? A ver, seguimos. Una disculpa que aquí me interrumpí con cuestiones de cocina. ¿Qué otra situación pasa? ¿Cuándo se suspende el plazo? El procedimiento se suspende, el plazo de la prescripción se suspende cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución. En los términos que establece el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que los términos que establece es cuando no se ejecutan los actos, que es decir, cuando se garantice el interés fiscal, cuando se satisfagan los requisitos, o cuando se presente el recurso de revocación, o en caso del recurso de revocación, perdón, ¿quién? Espérame que estoy ocupado. Precisamente, aparte de que se garantice el interés fiscal en una demanda, es decir, si tú tienes recurso de revocación, pues no necesitas presentar garantía durante el plazo hasta que se resuelva conforme a la nueva ley, ya antes eran hasta 6 meses. Si tú interpones un juicio contencioso administrativo, se suspende el plazo hasta que te otorguen la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el tribunal, o en su defecto, pues que con la misma autoridad garantices debidamente el interés fiscal, que ahí se acreditaría conforme al 144. Por la simple interposición del juicio contencioso administrativo no se suspende el plazo. ¿Por qué? Porque si no se otorga, si no se solicita la suspensión y no se otorga la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, la autoridad sí puede hacer exigible el crédito.
o la garantía suficiente del interés, es decir, sí puede llevar a cabo acciones de cobro coactivo y por lo tanto no se considera la simple presentación de la demanda o la intervención de juicio contencioso asertivo como una razón para suspender el plazo. Aquí algo que sí recomiendo mucho a los contribuyentes es que tengan mucho cuidado, porque hay veces que se les hace fácil pues, hacerse no localizados o tenerse por no localizados. Y aquí es una causa de suspensión del plazo. Si desocupan el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, que es mismas hipótesis que en la caducidad, ahí se suspende el plazo. Recordemos, suspensión es ponerle pausa, ¿no? Y se continúa el plazo. De ahí, algo muy importante que fue adicionado con motivo de la reforma fiscal, el plazo para que se configura la prescripción en ningún caso, incluyendo todas aquellas acciones que interrumpen el plazo, puede exceder de 10 años. Es decir, tú puedes tener un crédito fiscal determinado y cada año a lo mejor la autoridad te puede haber efectuado gestiones de cobro respecto de las cuales interrumpieron el plazo. Cada año. Pasan 5 años, puedes seguir cobrándotelo. ¿Por qué? Porque como cada año te lo estoy cobrando, pues se reinicia el cómputo, ¿no? Pero pasando los 10 años, es decir, hasta los 10 años que lleguen, hasta ahí tiene la autoridad de chance para haber podido ser exigible el cobro. Después de los 10 años ya se prescribe el crédito independientemente de los números o de la cantidad de gestiones de cobro que lleve a cabo la autoridad. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso es precisamente por cuanto es algo nuevo que fue propuesta, me acuerdo, se comentó de la Procuraduría que la hizo suya el Ejecutivo Federal para generar certeza. ¿Por qué? Porque había muchos contribuyentes que tenían años y años y años y ahí seguían. Este plazo de los 10 años aplica y es muy efectivo precisamente cuando existen interrupciones de plazo. Pero en este plazo de los 10 años no se computan los periodos en los que se encontraba suspendido ese plazo. Es decir, las interrupciones sí las contemplan entre los 10 años, pero si existe suspensión por la interposición de algún recurso o por un medio de defensa o por no estar localizado, durante todo ese tiempo en el que estés no localizado, ese plazo de 10 años no se computa. Es decir, tú puede ser que hayas estado localizado 9 años, 9 años efectuándote diversas gestiones de cobro y el último año pues, decidiste no presentar aviso o estar como no localizado. Cuando estuviste no localizado, ese plazo se suspendió y llegas en el año 11 que tú sigues suspendido porque sigues sin estar localizado y ahí pretendes gestionar la prescripción y pues ahí lógicamente no ocurre. Y algo muy importante que establece el último párrafo del 146. Estas declaraciones de prescripción pueden hacerlas de oficio a las autoridades cuando detecten que no existe una prescripción o a petición de parte. Raro la autoridad que de oficio decrete la prescripción. No obstante eso, nosotros hemos logrado, tanto con el Servicio de Administración Tributaria como con el INSS y con el Infonavit, que cuando derivado del procedimiento de queja se advierte la prescripción de algún crédito fiscal, por actualizarse la hipótesis, ya sea que transcurrieron 5 años sin ninguna gestión de cobro o de 10 habiéndolas, nos han otorgado, lógicamente se han pronunciado y han declarado prescritos, extintos los créditos derivados de la prescripción, ¿no? Por eso en queja es muy importante y realmente es un procedimiento muy fácil, muy viable, que recomiendo que lo utilicen porque realmente los resultados que se han dado han sido muy buenos. Y ojo, algo que si bien no está en el texto del 146, sí está en uno transitorio, porque es una disposición nada más por un tiempo, que es el artículo segundo, fracción 10 de los transitorios, en el cual señala, con motivo de la adecuación de los 10 años, sin importar si haya gestiones de cobro o no, para que se declare extinto los créditos por prescripción, ahí señalan, tratándose de créditos anteriores al 2005, es decir, créditos que la autoridad haya determinado antes del 1 de enero del 2005, sí, 2005 si mal no recuerdo, la autoridad tiene 2 años para cobrarlos a partir de la fecha en que entra en vigor ese decreto. Que la fecha en que entró en vigor ese decreto es precisamente la fecha, ¿cómo se llama? En que entró en vigor es precisamente el 1 de enero de 2014. Entonces tienen todo 2014 y todo el 2015 para cobrar esos créditos máximo. Después le cubre.
Y todos los créditos que fueron determinados después del 2005, después del 2000, perdón, interrupción, y después del 2005, todos los créditos que fueron determinados después del año 2005, pues sí se aplica, es decir, se aplican los 10 años que se tenían. Incluso déjenme encontrarlo para leérselos. Dice, el plazo para el cómputo de la prescripción a que se refiere el párrafo que pues hablamos de los 10 años del 146 del Código será aplicable para los créditos fiscales que hayan sido exigidos a partir del 1 de enero de 2005. Ojo, una corrección que me hago yo es, no que hayan sido determinados, que sean exigidos, que hayan sido exigidos, que puedan ser exigibles a partir del 1 de enero de 2005. Tratándose de los créditos fiscales exigibles con anterioridad al 1 de enero de 2005, el SAT tendrá un plazo máximo de 2 años para hacer efectivo el cobro de dichos créditos, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Siempre que se trate de créditos que no se encuentren controvertidos, lógicamente, porque la controversia en dicho periodo y de controvertirse, el plazo máximo de 2 años será suspendido. Y habla ahí de créditos que no se encuentren comprometidos. Y pues habla también de que no aplicará responsabilidad administrativa para los servidores públicos encargados de sus cobros, siempre y cuando realicen las gestiones de cobro. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para efectos de la prescripción. Y la corrección que me hice, porque sí no es correcto señalarlo, no es a partir de cuando los determinen, sino a partir de cuando sean exigibles. Y es muy importante conocer la diferencia entre cuando se hace exigible un crédito o no, es decir, cuando un crédito es exigible o cuando, o sea, por el simple hecho de que el crédito esté determinado, no quiere decir que sea exigible el crédito. ¿Por qué? Porque el crédito, cuando está determinado, se da por ley un plazo que establece el 144 para llevar a cabo el pago del mismo o la impugnación del mismo en primera instancia. Entonces, durante ese tiempo, si bien ya existe un crédito determinado, no es un crédito exigible. Además, si tú garantizas el interés fiscal de ese crédito o interpones el medio de defensa, pues el crédito está determinado, si bien si está sub judice puede estar, no se hace exigible. ¿Por qué? Porque está debidamente garantizado. Y para eso es muy importante tener en cuenta el 144. ¿Por qué? Porque ahí le pasó eso a un contribuyente que ya después llegó con nosotros y comentábamos esa situación, ¿no? Precisamente para apoyarlo. Un contribuyente le efectuaron una determinación, vamos a poner un ejemplo. El 1 de mayo del 2005. Y pongo fechas, todo para manera de ejemplo, ¿no? Y nunca le efectuaron ninguna gestión de cobro, supongamos, ninguna gestión de cobro. Y llega el contribuyente el 1 de mayo de 2000, o incluso el 5 de mayo del 2010. Y dice, oye autoridad, tú nunca llevaste a cabo ninguna gestión de cobro, tú me notificaste el crédito el 1 de mayo de 2005, me habilitaste días y horas hábiles, o supongamos el 2 de mayo, porque es inhábil. El 2 de mayo me notificaste el crédito, pasaron 5 años, no me cobraste nada, incluso el 5 o 10 de mayo te estoy ya requiriendo la prescripción del crédito, que lo extingas por prescripción de crédito. Ahí la autoridad pues le resolvió improcedente su solicitud porque dijo, oye, espérate un momento, no ha prescrito todavía el crédito. Y tú aquí en este acto me estás reconociendo que adeudas ese crédito. Y pues por lo tanto, pues tú mismo hiciste o generaste que se interrumpiera el plazo y pues ya te puedes hacer facultades de comprobación o déjate facultades de comprobación, sino la determinación o la emisión de un procedimiento administrativo de ejecución. Perdón. Es decir, te puedo requerir de pago. ¿Por qué? Y era lo que comentaban, y ahí nosotros comentamos, dijimos, ojo, la prescripción o el cómputo empieza a partir de que el crédito puede ser exigible. Y ahí claramente lo dice el 144. El término para la prescripción inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. ¿Y a esto a qué voy? Si nosotros atendemos lo que dispone el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, se señala
grandes rasgos, que no se ejecutan actos de cobro sin que pasen cuando se garantice el interés fiscal o satisfaciendo los requisitos legales, y que tampoco se van a ejecutar cuando se determine el crédito fiscal hasta qué fecha, hasta la fecha que vence el plazo que se otorga para pagar o garantizar, que es el de 30 días hábiles, o tratándose de aportaciones de seguridad social o cotizaciones patronales y las de Infonavit, bueno, pues son 15 días, conforme a su respectiva ley, se lo señala aquí. Entonces, ojo, ahí es muy importante que señalen eso. Si a mí me lo determinan en esa fecha, yo no lo puedo hacer exigible, sino hasta que precisamente se cumpla el plazo. Y es algo muy importante que también tienen que tomar en cuenta, porque puede ser que te determinen un crédito fiscal y al día siguiente te quieran cobrar el crédito, pues también sería ilegal ese acto de cobro colectivo que se hace la autoridad. ¿Por qué? Porque precisamente te están diciendo, hey, yo te determiné el crédito en esta fecha. Como yo te determiné el crédito en esta fecha, como la autoridad me determinó el crédito en esta fecha, tengo 30 días, si es ante la autoridad fiscal, o 15 días, para yo pagarlo, garantizar el interés fiscal en caso de que te pongan un medio de defensa. Durante ese tiempo no me puedes cobrar. Tampoco se hace exigible crédito en ese tiempo y por lo tanto tampoco se computa para el término de la prescripción, ¿no? Bueno, pues ya son las 6. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Les voy a poner los teléfonos y la dirección de correo electrónico de precisamente mi oficina en la delegación Veracruz. Ahí estamos a sus órdenes. Recuerden que tenemos competencia por cualquier parte del territorio nacional. Pueden acercarse a cualquier delegación con mis compañeros, quienes con gusto los pueden apoyar para cualquier medio de defensa, representación legal, asesoría, quejas que quieran, o incluso aquí nosotros vía correo electrónico igual los podemos apoyar sin ningún problema. Les dejo los teléfonos de la oficina para cualquier duda. 877, ahí me localizan, es en el puerto de Veracruz, y ahí estamos en las órdenes. Cualquiera de las 30 delegaciones que hay en el país o en áreas centrales de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, estamos para servirles, para aclararles cualquier duda, y espero pues me haya podido dar a entender, ¿no?, propiamente las diferencias más específicas que existen entre lo que es la prescripción y la caducidad, que es muy confundible para muchos.